Mi nombre es Óscar Guerrero y os voy a presentar en este vídeo una plataforma educativa que se llama Factoría del Tutor. Los principales objetivos que me planteo en este vídeo es daros a conocer sobre todo la filosofía de trabajo que hay detrás de esta plataforma educativa. Intenta contemplar 4 acciones principales: la de crear, compartir, curar y evaluar contenidos educativos digitales. También daros a conocer un método de trabajo que ha surgido a través del desarrollo de la plataforma y que se ha convertido en el sustento de todas las acciones que en ella se realizan. Y por último, pues daros las nociones básicas de cómo acceder a distintas funcionalidades que en la plataforma podemos encontrar. Factoría del Tutor, ya como os decía, es una plataforma educativa que, a diferencia de las que existen en la red, permite la evaluación de las competencias a través de indicadores de evaluación. Esos indicadores los podemos crear nosotros y además permite que todo el curso lectivo lo reflejemos dentro de una plataforma. Y me explico. Si pensamos en lo que un profesor realiza a lo largo del año, o el ciclo de trabajo de un profesor a lo largo del año, pues todo comienza, ¿no?, cuando a principio de curso se reparten las asignaturas y los horarios y el profesor crea una programación didáctica para ese grupo, para ese contexto. Una vez que esa programación didáctica ha sido revisada por el equipo directivo, pues el profesor pasa a preparar tanto los contenidos como las actividades de las unidades didácticas que enumeró dentro de esa programación didáctica. Bien, está claro que cuando el profesor intenta transmitir esos contenidos y realizar esas actividades con su clase, pues normalmente implementa distintas metodologías, aplica las TIC, atiende a la diversidad de su alumnado. En el caso de que hubiera algún plan de su localización, implementa también ese plan. En este caso, aquí hay un plan de lectura. Incorporaríamos los objetivos de ese plan de lectura a nuestra programación didáctica. Y también programa algunas actividades extraescolares con el único fin de poder acercar esos contenidos que ha aprendido el alumno a su vida real. Bien. Luego, un profesor evalúa y emite unas notas y unos informes a través de las pruebas y trabajos y las observaciones que hay en clase o que realiza en clase. También, pues, se suele disponer de una agenda escolar donde los padres pueden comunicarse con los profesores y también, a último remedio, pues se puede comunicar con uno por teléfono, ¿no? Si pensamos así en este esquema, también vemos que hay algo que se llama autoevaluación, que es del proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a ayudarle al profesor a crear un mejor curso cada año, ¿no? Bien. Para clarificar en qué contexto nos estamos moviendo y para quitarnos algunas ideas o para clarificar algunas de las ideas con las que Factoría del Tutor trabaja, he tomado unas viñetas prestadas para explicaros más o menos qué ideas o con qué ideas trabajamos desde Factoría del Tutor. En la primera de las viñetas, en la parte izquierda inferior, tenemos a una profesora que está dando una clase detrás de una pantalla de mentira, ¿no? Y hay otros dos profesores en una ventana, la típica ventana que hay en la puerta de clase, donde me están diciendo, fíjate, es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase, ¿no?, detrás de una pantalla de mentira. Eso para nosotros quiere decir que los alumnos están reclamando otro tipo de contenidos, otra forma de orientar las clases, ¿no? La siguiente viñeta, en la superior izquierda, en un congreso de centros de uso avanzado de las TIC, hay un comentario que dice, es un innovador, ¿eh? Qué buena idea la de escanear el libro de texto y dar la clase en la PDI. Y además los alumnos pueden leer en voz alta, toma plan lector. Como veis, eso es un cambio de formato, eso no es aplicar las TIC, ¿no? En la siguiente viñeta están enseñando a los alumnos a cómo deben escribir la palabra ordenador, ¿no? Y bajo nuestro punto de vista, que nosotros creemos que el ordenador es para trabajar con él, no para saber cómo se escribe, ¿no? No solo para saber cómo se escribe. Y en la última viñeta, pues es un ciclo vicioso, ¿no?
en la que el profesor a veces, por falta de formación, pues no sabe si empezar un blog sobre WebQuest o una WebQuest sobre blogs o una wiki sobre WebQuest o mejor un blog sobre wikis y al final dice, esto es un lío, mientras me lo pienso, seguiré innovando con el PowerPoint de toda la vida. Pues estas son las ideas que nosotros desde Factoría del Tutor queríamos desechar o queríamos trabajar para que para poder paliar un poco esas deficiencias o esas confusiones que había desde la Factoría del Tutor. Pues nos planteamos que sin duda había 4 grupos principales, ¿no? Que hay una falta de atención, falta de motivación, una falta de comunicación, hay malos resultados. No sé, ahí creo que podríamos pensar que falta algunos contenidos o algunas actividades que a los alumnos les llame la atención o les incida en sus ganas de estudiar y de aprender por aprender, ¿no? Luego, utilizar las TIC y desarrollar la competencia digital, por supuesto que no es pasar los contenidos a digital, hay muchas más metodologías que hay que utilizar, sobre todo hay que apoyarse en unas acciones colaborativas como pueden ser los blogs, foros, etc. En la tercera de las burbujas podemos leer que utilizar las TIC, sí, pero ¿cómo? Todo está muy disperso. La verdad es que esas preguntas lo que hacen referencia es que un profesor cuando quiere utilizar las TIC, si quiere utilizar varias cosas, un blog, una red social, una wiki, etcétera, va a necesitar un usuario y una contraseña para cada cosa, para cada alumno. Entonces esto es un poco un impedimento, ¿no? Y luego, pues, competencias. Yo creo que las competencias hay que trabajarlas entre todos, que compartiendo indicadores, compartiendo cómo hemos trabajado una experiencia entre nosotros, llegaremos realmente a poder desarrollar esas competencias en nuestros alumnos a través de esa experiencia que hay día a día en clase, ¿no? Bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos intentado paliar estos 4 problemas que nosotros, a nuestro parecer, encontrábamos. Por un lado, ofertando contenidos de calidad, interactivos, realidad aumentada, actividades autoevaluables, diferentes formatos, etc. Por otro lado, hemos incorporado actividades 2.0, no solo los contenidos están en digital. Todo desde un único usuario y contraseña, por eso esa imagen del embudo donde todo está en el mismo sitio. Y hemos incorporado una red social pensada solo para profesores, para que podamos crecer y compartir en esto del desarrollo de las competencias básicas. Bien, para dar servicio a todo eso, a todos ese planteamiento, pues hemos desarrollado para la Factoría del Tutor diferentes módulos o unidades y que, como veis, responden a los colorcitos que nos encontrábamos en ese ciclo que hablábamos del trabajo del profesor a lo largo del año. Todo este trabajo y la colaboración con más de 2.000 profesores durante la versión beta de la plataforma nos llevó a depurar un método de trabajo que solo consiste en 4 pasos. El primero de ellos es disponemos de una herramienta muy sencilla y que además nos va a permitir autogenerar programaciones didácticas. Vamos a poder diseñar y crear nuestras programaciones didácticas. En el segundo de los pasos, para completar las actividades o para poder incluir actividades y contenidos dentro de esas unidades didácticas de la programación, pues podremos recopilar a través de compartir con otros profesores unidades didácticas y actividades o bien crearlas nosotros haciendo uso de la herramienta de autor. El tercero de los pasos es crear una programación de aula que se genera con esas unidades que estábamos hablando y a partir de la programación didáctica. Todo seleccionado, no hay que ir escribiendo nada. Es todo muy sencillo. Y el último paso es generar el curso que se hace con un solo clic y que me va a permitir gestionar alumnos, faltas, estadísticas de clase, emitir informes, evaluar, calificar, etcétera, etcétera. Veremos cada uno de estos pasos en sus respectivos talleres y sus tutoriales. Bien, fruto de ese grupo, o intentando comprender este ciclo, si nos fijamos en el paso 1, que es la creación de la programación didáctica, esa programación didáctica hemos colaborado, ya os digo, con más de 2.000 profesores para establecer, digamos, qué secciones podrían ser aquellas que por defecto deberían tener y le darían el mejor o la mejor selección de apartados a esa programación didáctica. Ahora veremos, o luego veremos en su respectivo tutorial, qué hemos incluido ahí.
pero desde los objetivos generales, objetivos de área, contenidos mínimos, criterios de evaluación, todo a través de base de datos. Es decir, cuando yo genero una programación didáctica, la plataforma me introduce ya todo lo del decreto, dependiendo de mi localización. Yo no tengo que incluir nada en la base de datos, a no ser que sean aquellos textos que dependen del contexto y configurar algunas tablas, como por ejemplo la evaluación que voy a hacer, ¿no? Bien. Ese primer paso, ya os digo, es la creación de la programación didáctica. Como veis, la programación didáctica, lo tenéis ahí a la izquierda, en vertical, veis que tiene un gran número de apartados y aún se quedan muchos debajo que se cortan por la pantalla. Y esto quiere decir que esos apartados no se pueden modificar. Pues no, podéis modificar el título, podéis modificar lo que queráis. Y además, como veis, que está constituido realmente por 5 pasos, que son 3, porque el cuarto y el quinto paso es para exportar el fichero. Por lo tanto, trabajar solo son 3 pasitos, crear la programación didáctica. Yo puedo modificar las secciones, puedo añadir nuevas, puedo cambiar los títulos de las que ya hay, puedo cambiar el orden de toda la programación didáctica y luego, pues, como veis, podéis exportarlo a un fichero LPF o PDF. Ese sería el primer paso, en el que yo creo mi programación didáctica. ¿Qué es muy importante aquí? Pues, como veréis, en las programaciones didácticas hay ciertas secciones donde me permite crear una tabla de relación entre los distintos elementos de la programación. Es decir, por ejemplo, entre los objetivos generales y los objetivos de área. Aquí, como veis en este gráfico, tenemos todo relacionado, tanto los objetivos de área, los criterios de evaluación, los objetivos generales, las competencias, los indicadores y los contenidos, los bloques, los contenidos mínimos. Bien, ¿esto qué nos permite? Pues esto nos va a permitir luego una trazabilidad en las notas y conocer en tanto por ciento como hemos desarrollado un determinado objetivo general o un objetivo de área o un criterio de evaluación o una competencia, etcétera, etcétera. Ya lo veremos luego aplicado en la factoría, en los vídeos que vendrán después. Bien, este es un proceso cíclico. Esto no quiere decir que la herramienta no me permita ir para adelante y para atrás. Yo siempre voy a poder modificar y ir para atrás y para adelante, modificando mi programación didáctica. Bien, otra cosa muy importante es que permitimos crear indicadores de evaluación y luego asignarlos a las actividades autoevaluables o a actividades que vosotros programéis. Esto quiere decir que yo puedo incluir solo actividades digitales. Pues no. Se pueden incluir actividades digitales y se pueden incluir actividades que no sean digitales y luego evaluarlas. Lo bueno es que yo puedo trabajar un indicador durante todo el curso y toda esa nota es acumulativa. Además, como os decía, tenemos indicadores de contenidos y indicadores de competencias. Y además, normalmente, tendremos una base de datos de donde la podremos seleccionarlos, ¿no? Bien. Además, otro de los apartados importantes cuando creamos la programación didáctica es el en el que seleccionamos nuestro sistema de calificación. Como veis, contempla un gran número de posibilidades y combinándolas yo creo que podríamos llegar a un número mayor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo determinar que mi evaluación va a ser un 40% de los indicadores de contenidos y un 60% de los indicadores de competencias. O puedo decir que un 40% para contenidos y el resto repartirlo entre las distintas competencias. O puedo hacer grupos de indicadores, sean de contenidos o sean de competencias, y asignarles un tanto por ciento. O directamente irme y evaluar solo por criterio de evaluación. Ya veremos este asunto también en los respectivos vídeos. El paso 2. En ese paso 2 lo que hemos dicho es que el profesor lo dedicaba o bien a completar su galería de recursos, buscando en la red y recopilando aquellos que están compartidos sin licencia, o creando sus propios contenidos para completar esa colección. La plataforma incorpora una herramienta de autor que se llama Dubook y muchos ejemplos, un gran número de ejemplos, para que veáis todo el partido que se le puede sacar. En el paso 3 es donde definimos lo que todos llamamos programación de aula, ¿verdad? Bien, me va a permitir que una unidad didáctica que yo, por ejemplo, le he asignado 12 sesiones, poder distribuir esas sesiones en diferentes fases
y a cada una de esas fases incluirle acciones e instrumentos de evaluación que asociaré con mi tabla de indicadores que ya he creado anteriormente cuando creé la programación didáctica y que por lo tanto luego me va a servir para evaluar la clase. Que eso ya es en el paso 4, donde yo puedo administrar mi clase. Como veis, puedo dar de baja y dar de alta alumnos, realizar calificaciones, controlar la asistencia, puedo hacer grupos en la clase, puedo mantener el blog de clase, puedo hacer actividades de blog, actividades de foro, actividades colaborativas, es decir, puedo gestionar la clase con las tecnologías 2.0. ¿Dónde podemos encontrar Factoría del Tutor? Pues Factoría del Tutor la podéis encontrar en www.factoriadeltutor.com y como sabéis es una plataforma especialmente diseñada para la formación reglada y permite el desarrollo de las competencias básicas y su evaluación mediante indicadores de evaluación. Además de todo lo que os he explicado, existen estadísticas por alumno, estadísticas por clase. Aquí es donde vamos a ver la trazabilidad realmente. Y otro tipo de herramientas 2.0 que le hemos añadido a la plataforma, como una agenda, los contactos, mensajería interna, gestión de centros, un repositorio de ODEs, etcétera, etcétera, foros, para que se puedan utilizar todas las 2.0 y darle mayor funcionalidad. Bueno, pues se acaba este vídeo de presentación de la factoría del tutor. Os agradezco mucho su visualización y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.